Estimados alumnos, muy buenas tardes. Soy Eduardo Espinosa, director de carrera de Comercio Exterior y Logística en DuoQC, sede Antonio Varas. Les doy una cordial bienvenida a un nuevo evento en línea, el cual tiene por nombre Logística, Nuevos Desafíos, el enfoque en lo pequeño, el cual contará con la exposición de Renato Zurita, Logistic Manager de Mediterranean Shipping Company, Ecuador. Como es habitual, les dejo unas recomendaciones para el desarrollo del evento. Podrán encontrar un chat para que ustedes puedan dejar sus preguntas y puedan ser abordadas al expositor al finalizar su presentación. Así también se les dejará un link con una encuesta para que puedan realizar durante también el transcurso de la presentación. Sin más, los dejo con Renato para su exposición. Muchas gracias. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Yo soy, como indicó Eduardo, Renato Zurita, manejo la logística de Mediterranean Shipping Company, que es una de las líneas navieras más grandes del mundo. Yo estoy ubicado en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. Básicamente lo que quiero ahorita darles es una idea general de cómo nosotros hacemos el enfoque de la logística, cómo logramos revisar los procesos de tal forma que puedan ser sujetos a mejora continua. ¿Y cuál es el procedimiento que usamos? Voy a dar algunos ejemplos del día a día que tenemos acá para que ustedes puedan estar claros en cómo implementar eso en sus experiencias, en sus trabajos regulares, ¿no? Ante todo, agradezco mucho a la universidad, a Eduardo, a Juan, a los que me han permitido este espacio ante ustedes, y espero realmente que lo que yo les vaya a compartir ahora sea de utilidad. Y aparte quedo a disposición de ustedes. Al final de la exposición les voy a dar mi contacto de LinkedIn, mi contacto de mail. Si tienen dudas adicionales, encantado puedo ayudarlos, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de logística, efectivamente. ¿Y qué es la logística para ustedes? La logística es un conjunto de medios y métodos que permiten llevar a cabo la organización de un producto o un servicio. Eso en general, es muy básico el concepto, pero durante toda la presentación yo voy a llegar a eso. Tenemos que enfocarnos en lo básico. Es común que las empresas, a medida que van creciendo, se llenen de procesos y subprocesos, y cada eslabón que vamos revisando es cada día más complicado. Si uno revisa un proceso y es inentendible, hay algún error ahí. Todo tiene que ser transparente, y una palabrita que vamos a usar muy común en esta presentación, y quiero que se la graben realmente porque es muy útil, es la palabra visibilidad. Vamos a darle muy duro la palabra visibilidad en este seminario porque es el enfoque que todo el sector y que todas las empresas que están innovando están aplicando hacia la visibilidad de todos sus procesos. Si bien cada logística crece, nace y se desarrolla en base al sector en el cual se maneja, hay una estructura general que todas las empresas, que todos los servicios, que todo el mundo tiene. Básicamente es el que ustedes ven aquí en la pantalla. Es un enfoque general. Tiene un proveedor, un supply, un ingreso de esta mercadería, de este producto, de este servicio. Se genera un proceso de producción, una distribución y un cliente finalmente. Toda empresa tiene esta lógica. Por más grande que sea, por más pequeña que sea, toda tiene esta lógica. Aquí pongo un ejemplo bastante extremo, obviamente, pero me parece que ejemplifica lo que les digo. Si comparas la logística de una panadería con la logística de Amazon, obviamente Amazon tiene miles de procesos y subprocesos que están dentro de su organización. La panadería tiene muchos menos, pero al final la estructura básica, ¿y por qué les sigo dando en este tema? La estructura básica, tenemos que siempre, en cada proceso, llegar a la estructura básica del proceso. Desmenuzar el proceso, llegar a su mínima expresión hasta que sea totalmente entendible para todo el mundo. ¿Ya? La sencillez es la máxima sofisticación. Quería dejarles esta frase porque es importante. Cada proceso tiene que ser lo más sencillo posible, lo más entendible posible. Y si ustedes analizan hacia dónde están yendo las empresas más grandes del mundo, están yendo hacia eso, hacia manejar procesos que puedan ser manejados de forma sencilla, con la menor cantidad de personal posible,
con el menor gasto de recursos, y hacia allá es el tema. Si tú buscas sofisticación, tienes que enfocarte en lo pequeño, tienes que enfocarte en lo minúsculo, en la base de todo lo que estás creando. ¿Cuál es uno de los errores normalmente? Se busca cuando hay un problema, y bueno, estamos en un grave problema actualmente en nuestra economía causada por el COVID. Chile está todavía muy complicado. Nosotros en Guayaquil, no sé si ustedes conocen, tuvimos un serio problema, feísimo problema, y afectó la economía. Justamente conversábamos antes del seminario con Eduardo, con Carolina, y hablábamos de la cantidad de empresas que han quebrado, los negocios que ya no son viables y todo el tema. ¿Qué es lo que las empresas en algunos casos erróneamente hacen? Invierten en nuevas tecnologías, en nuevos procesos, en más personal, buscando con esto lograr aumentar su competitividad. Sin embargo, el enfoque no debe ser ese, o al menos no ese únicamente. La primera parte es revisarse a sí mismo, revisar tus procesos, revisar cómo estás tú, cuál es tu situación. Y en ese punto llega nuevamente la palabra visibilidad. ¿Ya? La visibilidad o claridad. Entonces, ¿de qué forma yo a un proceso actual le agrego visibilidad? Y estoy seguro que todos ustedes en sus empresas tienen procesos que no entienden, o cuando recién se sientan en la empresa, hay cosas que parecen que están escritas en chino, ¿ya? Porque son justamente, porque no tienen visibilidad. No tengo la información necesaria, hay algún tema de políticas obsoletas que no permiten que se revise, que se asigne la información a todo el mundo, y eso genera problemas. Entonces, si yo quiero realmente generar visibilidad a un proceso, tengo que desbaratarlo por completo, estudiar cada parte del proceso, comparar esas partes con mi mercado, esas partes con mi experiencia, con la historia de la empresa, con el Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más importante, medir. Tengo que medir esos resultados para ver qué me dicen los números. Porque si hay una cosa que no miente en la vida, aparte de los hombres que nunca decimos mentiras, es los números. Los números nunca mienten, esos son tus mejores amigos, siempre te van a decir la verdad, si sabes, por supuesto, cómo usarlos, ¿no? Básicamente quería hablarles un poquito del método Kaizen. Esto aplicó Japón después de la Segunda Guerra Mundial y tiene mucho sentido en relación a lo que estamos conversando. Ellos básicamente lo que te dicen es que todo proceso tiene que ser mejor que ayer, pero peor que mañana, mejora continua. Tienen que revisarse los procesos a diario, tienen que mejorar a diario y todo tiene que ser medido. Si uno no mide, el proceso va hacia el abismo. Esto es un ejemplo básico, ya, esto es un Lego, ustedes conocen los Legos. ¿Cuál es el proceso que ustedes usan para un armado de Lego? Primero sacan todo de la caja, desmenuzan todo, estudian las partes. En mi caso yo las separo por partes similares para ver ese manual gigante que llega con los tipos de partes y todo el tema. Comparo las partes entre ellas, las mido inclusive visualmente, no agarro una regla, y de esa forma logro armar el esquema final. Es lo mismo con un proceso. Tienes que llegar a revisar el proceso y a mejorarlo de tal forma que funcione. ¿Qué pasa si yo no hice bien mi estudio de las partes y no armé bien? Eso pasa normalmente. Tal vez no funciona el ala, no funciona un láser, o sea, queda mal el proceso, no funciona bien, no es lo que yo estaba esperando. Todo proceso tiene que poder ser medido, y es lo que les digo. Todo proceso tiene que ser medido porque nadie puede ponerse en contra de un número. Tiene que poder ser medido en tiempo, en dinero y en recursos. En tiempo, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se demora la persona de ventanilla en atender a un cliente? Tal vez se demora 5 minutos, tal vez se demora media hora. Media hora puede ser óptimo, pero tengo que medirlo en relación a mi realidad, a mis procesos. ¿Cuánto dinero gasto en un proceso? ¿Cuánto dinero me ingresa por un proceso? Y aparte de tener ese dato, tengo que poder relacionar, porque todos los procesos están relacionados entre sí, para agregarle más información para tener mejor poder de decisión respecto a un proceso. ¿Cuántos recursos uso? Igual, ¿cuánto dinero? ¿Cuánto personal? ¿Cuántas horas? ¿Cuánta infraestructura? Etcétera.
Cuando yo hago este proceso, cuando termino de hacer un análisis, desbarato todo, encuentro oportunidades de mejoras, desviaciones en los procesos que pueden ser mejoradas para lograr el objetivo que busco, que es el proceso funcione bien y por lo tanto me genere un beneficio a la empresa. Dentro de esas oportunidades de mejoras, las que al menos en mi experiencia se detectan regularmente son procesos erróneos, errores en los procesos que son comunes y no se los ve a veces porque no se miden, procesos obsoletos, se está haciendo algo porque siempre se lo ha hecho así y no lo cambian, y procesos manipulados. Este tema se los voy a dar un poquito más adelante porque tengo un ejemplo interesantísimo al respecto. Vamos a ver. Entonces, les voy a dar un ejemplo. En el caso de procesos errados, ahí tenemos algunos, pero les voy a dar un ejemplo mío. Tuve un caso de cuando llegué a una empresa X hace unos años atrás. Esta empresa tenía un cliente muy grande que embarcaba contenedores, efectivamente era el principal cliente, uno de los principales de un tráfico X, y este cliente por el tipo de carga dañaba los contenedores yo los recibía dañados. Cuando vi las facturas de reparación y pregunté qué hacíamos con esos costos, resulta que el cliente era tan grande y era tan VIP que no quería pagar, y como era tan grande, el personal de la empresa asumía, que eso es otro error. En la empresa no aplica la fe, no aplica la asumción. El yo creo no existe en una empresa. Todo tiene que haber sido medido, todo tiene que tener un número. Yo no puedo creer ni asumir nada. En esta empresa se asumía que la cantidad de carga que tenía el cliente y lo que se facturaba al cliente justificaba que estuviéramos asumiendo los graves daños a los contenedores que se generaban por la carga. Cuando se hizo un análisis como el que les enseñé anteriormente, llegamos a la conclusión de que nosotros estábamos subsidiando las reparaciones y ganábamos, y en comparación con lo que nos generaba el cliente al final de rendimiento, terminábamos gastando más plata. ¿Qué hicimos? En este proceso se creó un seguro para los contenedores que pagaban los clientes. Ese cliente no le gustó la idea y se nos fue por un tiempo, después regresó. Pero con ese seguro la empresa generó un rendimiento muy superior al que generaba con el cliente. Les doy un número. Ese proceso generó de 800,000 a $1 millón anuales solo ahí. Entonces fue un proceso pequeño que se revisó de muchos clientes, ¿ya? Y como pueden ver, generó un gran beneficio. En el caso de otro ejemplo, como procesos obsoletos, en otro trabajo que estuve, nosotros realizábamos las compras de arroz para la exportación. Cuando recibimos las facturas que nos enviaban los proveedores de arroz para verificar si habíamos recibido, para hacer el control de las compras, nos llegaba la factura y atrás de la factura venían 500 hojas, cada una de una guía de un proveedor, de otro productor y todo el tema. Todo era manual. No había ningún soporte sino el papel. Y cuando pregunté por qué se hacía así, cómo llegaban al valor de la factura, me decían que usaban un promedio. No había certeza. Simplemente ellos decían, bueno, exporté 2 toneladas, en las facturas dicen que hay 2.1, 2.2, debe estar bien, y se iban. Después de revisar eso y de pedir que se mejore el proceso y los soportes lleguen de forma electrónica, y no era algo tan complicado, era Excel nada más, nos dimos cuenta que estábamos pagando miles de dólares por un producto que nunca habíamos recibido. Entonces, bueno, para lograr esto, ¿qué hay actualmente? Bueno, hay muchas herramientas básicas, tenemos Access, tenemos Excel, tenemos otras, son básicas, ayudan, pero siempre es recomendable irse un poco más allá. Hay muchas buenas herramientas en el mercado que te ayudan a realizar algo que se llama Business Intelligence. Tienes muchos parámetros de información, te los reúne y te los relaciona. Yo anteriormente les hablé de las relaciones que tienen que tener los números, y de esta forma, con esa relación, yo puedo encontrar nuevos procesos, nuevas ideas, nuevos problemas, ¿ya? Y de esta forma mejorar mi productividad, desarrollar nuevos modelos de negocios, mejoro procesos ya existentes y aumenta mi velocidad de reacción. ¿Por qué aumenta mi velocidad de reacción? Por la visibilidad, y eso es importante. Si yo puedo ver todo en tiempo real o tengo información a tiempo, puedo reaccionar y solucionar los problemas que se generen en los procesos. Ya, estos son algunos problemas que se generan cuando aplico mal esta información. Hay problemas, no se miden procesos críticos, me ha pasado,
agregas un índice, estás midiendo, que no afecta en nada a ningún proceso, que no está relacionado con nada, más o menos, no sé, pues cuánto papel higiénico se gasta, no sé, algo así. Y no sirve de nada y gastas recursos en eso. No hay un rango lógico. Básicamente, por ejemplo, yo digo que las ventas fueron 5.000. Puede ser bueno, puede ser malo. Capaz que estoy muy bajo, estoy muy alto, no tengo idea. Tengo que tener un rango. Bueno, mi rango debe ser 10.000. Entonces no es bueno. No se aplica temporalidad. No, el proceso no es controlado, no hay un responsable y por lo tanto se hace cuando se acuerda el jefe. No existe un análisis de cálculos ni resultados. Cuando son procesos muy largos, hay tablas de KPI que tienen cientos de índices, normalmente hay errores en los cálculos y la data que se ingresa es data manual, en muchos casos, esa data está mal. Como es tan grande y no hay un responsable directo, en muchos casos también, no se revisa y no se constata que la información que está entregando el KPI es correcta. Y lo más importante, nuevamente, no hay visibilidad. Esos datos, y eso me ha pasado a mí, recibimos una instrucción hace un tiempo de controlar el rendimiento de cada departamento. En el caso de mi departamento, perfecto, dije, bueno, vamos a controlar, vamos a ver los procesos y pedí los resultados, los índices financieros que tenía mi departamento. Cuánto gastábamos, cuánto generábamos, y nos dijeron, no, esa información no se puede dar porque es información de la empresa confidencial. Entonces, ¿qué pasó? Es imposible hacer un cambio, es imposible mejorar si no ves hacia dónde vas. Este es un ejemplo de un KPI básico, normal. Hay un tema importante. El KPI no es una herramienta per se de Business Intelligence. El KPI es un resultado de tu análisis previo, haciendo Business Intelligence, de las políticas que se generan a raíz de eso, de los cambios en los procesos, y ahí va el KPI. Por ejemplo, si yo les muestro este KPI y les digo, bueno, revísenlo, ¿qué opinan ustedes? Me pueden decir que está bien, porque yo puse que los despachos requeridos eran 4.200, hice 4.010, un 95% está genial. Sin embargo, yo no sé si los despachos requeridos fueron bien calculados, si 4.200 es 4.200 o puede ser 5.000 la capacidad real que tengo yo de despachos. No hay una revisión real. Entonces, quiero realmente llegar a la base. Tenemos que siempre enfocarnos en esto, en el Business Intelligence, y estas son algunas herramientas que están disponibles actualmente, se puede acceder sin mucho costo y son sumamente importantes. Estas son las más conocidas, hay muchas más que se pueden adquirir y ayudan muchísimo. Les voy a enseñar un ejemplo práctico de algo que descubrimos y al final un proceso que mejoramos y nos generó muchos beneficios a la empresa. Este es un ejemplo con un análisis de performance de nuestros proveedores de servicio de reparación de contenedores. Y este es un análisis de 3 proveedores en particular. Son números reales. Las cantidades son reales, obviamente he eliminado los nombres de los proveedores. Y bueno, primer análisis, ¿cuánto gasto en cada proveedor? Obviamente, si veo $416.000, Supply 3, 92.000, es una locura. Ya tengo un warning ahí, estoy gastando demasiado. Pero no puedo tomar una decisión en base a eso, porque no tengo suficientes datos. Ya si un KPI me muestra los 416.000, me vuelvo loco, me parece mucho, pero al final no es tanto o realmente no sé si está bien. Entonces, bueno, como les digo, no puedo tomar decisiones en base a datos insuficientes. Agrego otro dato al dashboard, a la información de la herramienta y veo que el Supplier 1, claro, ha movido muchos más contenedores ha recibido muchos más contenedores que el Supplier 2 y el Supplier 3. Eso ya me dice algo, me dice, bueno, por ahí está justificado el valor que me cobran, efectivamente, pero no me puedo quedar ahí tampoco. Reviso más y veo que el porcentaje, el índice entre contenedores que recibieron y contenedores que repararon es mucho, varía. Entonces, como para su información, el índice que manejamos nosotros es de un 40% máximo. Por lo tanto, el Supplier 1 está dentro de ese índice. Los otros dos están fuera del índice, puede ser porque hay problemas de criterios de reparación, criterios de estimación, pero también puede ser porque hay manipulación. En este caso hubo un problema de manipulación de información. Entonces, sacamos otro índice y vemos que el Supplier 1 es el más eficiente
en relación a los demás por contenedor. Eso ya me dice que yo sí podría tomar una decisión por el supplier 1 porque es el más eficiente en ese punto. No me dice nada más, yo no investigué nada más. Si yo agrego más índices, y fue lo que pasó aquí, nos dimos cuenta, este es otro ejemplo, ¿ya? Que el supplier, este es el 1, el 2 y el 3. La columna mostaza es lo que cada proveedor de servicio me envió a mí como empresa, cuál era mi costo de reparación en general por contenedor. El 2, el celeste, me indica cuánto, después de la revisión que hicimos nosotros con nuestros técnicos, es lo que realmente había que reparar. Entonces, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que el supplier que ven abajo ya tenía un comportamiento bastante irregular. Y lo que pasaba es que este supplier manejaba un tema de todos los estimados de reparación, les agregaba reparaciones menores. Todos tenían reparaciones menores. Entonces uno puede decir, bueno, $10, $20 en un contenedor que te vale 30.000 y que la reparación te cuesta 2.000, pero al final no es tanto. Pero si estamos hablando que, por ejemplo, en mi ejemplo, manejamos 150.000 contenedores al año, son millones de dólares. En este proceso, el año pasado, gracias a las herramientas de análisis, logramos un ahorro casi de 4 millones de dólares para la empresa. Solo haciendo estas revisiones y aplicando los controles que la herramienta me sugiere hacer de acuerdo a las observaciones y los resultados. Esto es un ejemplo de, bueno, varias cosas que se pueden ver, de lo que puedes agregar. Eso es lo bueno de estas herramientas, te permiten ser flexible en lo que tú quieres revisar. Año de fabricación, tipo de contenedor, valores, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy importante y se los recomiendo. Vamos a hablar un poco de la logística en el comercio internacional. ¿Por qué les pongo un buque? Porque el 90% de toda la carga que se mueve a nivel internacional es por vía marítima. El 90%. ¿Ya? Puse algunos datos de Chile y quería comentarles que actualmente hay una tendencia, no actualmente, hace varios años, de cambiar de la carga general de los buques graneleros, de los buques refrigerados que tienen grandes bodegas donde meten la carga, hacia el contenedor, por los beneficios que el contenedor genera. ¿Ya? Y por ejemplo, en esos números del Banco Mundial, podemos ver que en el 2016 Chile manejaba 3.920.000 TEUs, no sé si lo conocen, pero un TEU es la medida, es el tamaño de un contenedor de 20 pies. ¿Qué significa? Que en ese año Chile exportó 3.920.000, 200 contenedores de 20 pies o su equivalente en 40 pies. El 2018 ya tuvo un crecimiento de un 18%. Se estima que este año podemos registrar un incremento del 20%. Debería ser así. Todo está yendo hacia la unitarización de carga. ¿Por qué? Porque primero te permite enfocar las estrategias comerciales de mejor forma. Yo puedo distribuir mi cadena logística de mejor manera. Por ejemplo, si un buque refrigerado lleva 400.000 cajas de banano, ese buque tiene que llegar a un puerto específico, tal vez 2, tal vez 3, no más allá, porque es costoso mover una nave y es costoso estar en el muelle descargando el banano. Sin embargo, en vez de 400.000 cajas, tener 400 contenedores, puedo variarlos, puedo mandar 100 a Rusia, 50 a Estados Unidos, 50 acá, puedo manejar mi logística de mejor forma. Mi grupo objetivo de clientes es mucho más flexible, porque un cliente de 400.000 no es muy fácil de conseguir. Un cliente de 1.000, 2.000, 100.000 es más fácil. En la medida que se incluyen nuevas tecnologías, y eso vamos a ver más adelante, se puede hacer tracking inteligente de mi carga. ¿Qué me da eso? Me da seguridad, me da visibilidad, me da control de costos. Yo tengo como, al estar unitarizada mi cadena logística, puedo revisar cada eslabón y ver cuánto me está costando realmente, uno a uno, todo mi proceso. Ya disminuye mis tiempos de reacción, tengo más visibilidad. Puedo ver toda la cadena mucho más fácilmente y mejora la seguridad. Eso es muy importante. Primero, la seguridad de mi carga en relación a su calidad. Y segundo, la seguridad en el tema de contaminación de drogas, que vamos a conversar más adelante un poquito de eso, para ponerlos en la realidad actual, que lastimosamente nos está afectando gravemente.
¿Ya? Estas son nuevas tecnologías que estamos actualmente implementando, bueno, no, que ya están implementadas. El Quest es un sistema que aplica en los contenedores refrigerados que a controlar el consumo de electricidad de los buques y de esta forma contaminar menos el medio ambiente. El Quest lo que hace es, cuando la temperatura llega a un rango específico, apaga el contenedor y controla la temperatura interna de la fruta hasta un rango que evite que la fruta sea afectada. Cuando llega a ese rango, a ese mínimo, vuelve a prender el contenedor y así genera, y esto hace durante todo el trayecto, por lo tanto genera un ahorro importante. En la esquina inferior ustedes ven algo que un contenedor que se llama Natural Line. Es un contenedor que, a diferencia de los contenedores regulares, usa refrigerante, en vez de refrigerante usa CO2, por lo tanto no es contaminante al ambiente. Los otros dos contenedores son tecnologías de atmósfera controlada que, ¿qué es lo que hacen? Ayudan a que la carga, la fruta, principalmente la carga fresca, pueda llegar a destinos más lejanos. ¿Cómo lo hace? Controla que los gases internos del contenedor salgan y se manejen dentro de porcentajes que creen una especie de hibernación en la fruta y no madure tan rápidamente. Una tendencia actual, y eso lo van a ver en los próximos años, yo creo que no más allá de 2 años a la fecha, la mayoría de los contenedores van a ser de atmósfera controlada. XtendFresh, StarCool y otras marcas que están en el mercado. ¿Ya? Porque es mucho más eficiente, son productos más modernos que consumen menos electricidad y por lo tanto son más amigables al medio ambiente y aparte me ayudan a llegar a destinos más lejanos. DCSA es la Digital Container Shipping Association. No creo que hayan escuchado mucho de esta organización porque recién fue creada a finales del 2019. ¿Qué es lo que busca? Principalmente, la famosa palabrita que los debe tener cansados ya, es visibilidad. Lo que busca la DCSA es que todas las líneas navieras tengan procesos estandarizados. Todas las tecnologías que usan las líneas navieras sean estandarizadas. ¿Para qué? Para que el cliente pueda revisar, pueda hacer un tracking inteligente de la carga independiente de cuál naviera y esta información esté disponible para todos. Agregar esa información en la mano del cliente y de esa forma yo puedo reducir mis costos. Ya no necesito, al darle visibilidad a mi cliente, y obviamente también tengo visibilidad yo de mis procesos, reduzco la cantidad de atenciones al cliente. Ya no necesito tanto personal atendiendo porque el cliente se puede hacer un auto-tracking y no hay ningún problema. Inclusive el auto-tracking incluye la temperatura de la carga, si las puertas son abiertas, ya voy a hablar de los sistemas que hay que incluyen ese tipo de beneficios. Seguridad, ¿por qué? En la calidad de la fruta, puedo ver la temperatura a la que va, sé si se abrió o no la puerta, si me metieron algo raro. Y flexibilidad, porque tengo muchos sistemas, tengo acceso a la información. ¿Qué es lo que busca la DCSA? Eso, que un contenedor de MERS tenga el mismo sistema que el contenedor de MSC y puedan hablar el mismo idioma. Y así el cliente no necesite estar manejando varios sistemas para manejar su carga. ¿Cómo funciona? Tenemos varios sistemas ya instalados actualmente. Uno es el TrackSense, que es una empresa francesa. ¿Qué es lo que hace el TrackSense? Es un GPS que funciona a través de varias tecnologías de transmisión de información, SMS, Bluetooth, y te da toda la información respecto a la ubicación del contenedor en todo momento. Inclusive te da la información de la apertura de puertas, de los golpes que haya recibido el contenedor, etcétera, etcétera, etcétera. Yo como cliente puedo revisar esa información y estar al día, como digo, si no puedo dormir en la noche, me meto a ver mi carga y con eso estoy seguro de que todo va bien. Si es que se quedó en un puerto de transbordo, por ejemplo, ¿qué pasó? Puedo reaccionar rápidamente, puedo informar a mi comprador que el contenedor está retrasado sin que nadie en la línea me lo haya dicho. Puedo preguntar. ¿Qué se está haciendo actualmente? Se está implementando estas nuevas tecnologías en las terminales también. ¿Para qué? En los puertos, para que ya no necesite tener una persona digitalizando la información, ingresando la información en el sistema, por ejemplo, cuando el contenedor es descargado al muelle. Automáticamente el contenedor, a través de un registro automático de movimiento, del TrackSense o el Reefer Telematics, que ya les voy a explicar un poco más el Telematics, te va a decir en dónde se encuentra y cuál es su estado. Básicamente esa es la idea, siempre.
inclusive cuando ya deja las instalaciones y sale. El Telematic es lo mismo que el Traxxas, tiene mucha similitud. La diferencia es que te permite ver la temperatura de la carga refrigerada y le permite a la naviera hacer cambios. Por ejemplo, el cliente detecta que el contenedor está a una temperatura muy alta y no está seteado correctamente. La naviera puede realizar un seteo automático a través de este sistema, así el contenedor esté sobre la nave, esté en China, esté en otra parte del mundo. Igualmente, si el contenedor comienza a fallar, tiene la opción de revisar las alarmas y dar atención inmediata en caso de que sea requerido, ¿no? Este es el tema de seguridad que les había hablado. Existen dos organizaciones principales que nos ayudan regionalmente con la seguridad. Esto está enfocado principalmente en el control antinarcóticos, que lastimosamente es un problema grave que tenemos en Latinoamérica, ¿ya? BASC es enfocado en Centroamérica y todo lo que es Sudamérica. Chile lastimosamente todavía no forma parte de BASC. Yo creo que en el corto tiempo lo va a hacer. ¿Por qué? Porque anteriormente Ecuador era un punto de embarque de toda la droga que se producía en Colombia y se producía en Perú. Los controles eran no muy buenos acá, no había mucha experiencia y por lo tanto la exportación de droga era bastante común. Lo sigue siendo, pero ahora los controles han sido mucho más fuertes. Inclusive la aduana de los Estados Unidos ya está físicamente controlando acá. El CITIPAT, por otro lado, fue creado por la aduana, por el gobierno de los Estados Unidos, es controlado por el CBP, el Customs Border Protection, y es algo muy similar. Estas dos lo que hacen es, te ayudan a crear una cadena logística segura, que los procesos puedan ser seguros, que yo pueda tener, la palabra que ya no estar hartos, visibilidad de todo lo que está pasando y que todas las personas en mi organización tengan visibilidad. De esa forma disminuyo la probabilidad de que algo suceda. Se generan auditorías, controles y también, lo más importante, te dan un nexo, un vínculo con las autoridades directas. Entonces, las autoridades tienen acceso a pedirte información y tú tienes acceso también a solicitar información. Hay un intercambio sano de información para controlar este tipo de cosas. Desconozco la realidad en Chile respecto a esta estadística que les voy a dar, pero en Ecuador se dice que al menos en cada empresa superior a 50 empleados, al menos uno está involucrado en algún proceso de contaminación, o conoce a alguien o algún pariente de él está, porque hay mucho, realmente es un problema grave. Y ustedes, en este momento, ya están comenzando a sentir el impacto de este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque al haber un refuerzo de controles en Colombia tiene controles muy estrictos, hay mucho control en Perú y hay control ya en Ecuador, más control que antes al menos, ¿ya? Estas mafias están migrando hacia Chile. ¿Por qué? Tienes a Bolivia, tienes a Perú, igual, que son productores, tienes a Colombia, o sea, ya voy a mostrarles un video que producen y encontraron ciertas debilidades o oportunidades de mejora que deberían haber en la cadena logística de seguridad en Chile. Es lo que nos pasó a nosotros hace varios años, les está comenzando a pasar a ustedes. Entonces, bueno, básicamente los procesos seguros generan eso. Vamos a ver un video de una incautación para que más o menos se pongan en concepto de lo que está pasando aquí. Este es un contenedor refrigerado. Esto ocurrió hace 2 semanas. Lastimosamente nos ocurre bastante seguido. Ya para que vean la sofisticación que existe en los procesos de contaminación. Lo que ven en el piso es droga. Son ladrillos de cocaína. Este contenedor iba a ser exportado a Amberes, Bélgica, y en dinero, lo que cuesta esa droga en el mercado americano, estamos hablando de 20 millones de dólares aproximadamente, la cantidad que estaba ahí. Entonces entenderán que la cantidad de dinero que estas personas tienen a disposición es realmente muy grande. Este es un caso en Chile, el siguiente que les voy a poner, no sé si ustedes ya lo vieron en las noticias, es un caso muy antiguo, en el cual dentro de Santiago encontraron una empresa que exportaba jugos
Jugos, jugos, pero dentro de los jugos había droga, había cocaína líquida. Esto se iba efectivamente para Europa. Si no me equivoco, el destino era Grecia principalmente. Déjenme adelantar un poco para que vean el sistema. Al final algunos de ustedes vieron la propaganda, ¿ya? Era muchísima droga la que se encontró aquí. Este tipo de organizaciones son comunes en Latinoamérica. Esta empresa tenía base colombiana y obviamente a medida que avance el tiempo vamos a ver más de estos problemas dentro de Chile. Y por eso es muy importante que lleguen a ser parte de estas organizaciones que ayudan a controlar esto y nos dan soporte internacional, intercambio de información, porque al final todo es información, inteligencia. Y bueno, básicamente hasta ahí llega mi presentación. Les agradezco mucho haber escuchado. Si quieren alguna pregunta, por favor, estoy a disposición. Ahí está mi LinkedIn, mi email. Por si desean escribir algo, estoy a disposición de ustedes el momento que deseen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Renato. Tenemos algunas preguntas. A ver, por acá tengo a Jorge Orrego. Dice, ¿en qué momento usted recomienda hacer este tipo de análisis? Me da la sensación por el minuto en que escribió que debe ser sobre los indicadores. Tú hablabas que debía hacerse, no eran movibles en realidad. Mira, ahí me voy a ir un poco, y muchas gracias por la pregunta, al método Kaizen. El análisis de los procesos es diario. No hay un momento específico para hacerlo. Todo proceso puede ser mejorado. Primero, esa es la tendencia. Todo tiene que ser medido. Entonces, un proceso, o sea, nosotros, en el momento que nos sentamos en el puesto a trabajar, tenemos que revisar lo que estamos haciendo. Desde procesos pequeños, como les mostré, un proceso de facturación a un cliente que parecía tan chiquitito, al final terminó siendo muy importante. El tema también, el ejemplo que les di con la reparación de contenedores. Todo proceso, por más pequeño que sea, toda mejora que puedan hacer, es importante que la hagan. Y la revisión es diaria, es el trabajo diario. Yo todos los días veo cosas que pueden ser mejoradas. Reportes ¿qué es lo más común? Lo más común es que el departamento comercial te pide un reporte y resulta que financiero te pide el mismo reporte con otros campos. Y la gerencia general tiene ese reporte con esa información, pero resulta que quiere que le pongas otros colores. Entonces, ese es un proceso que genera una persona, está haciendo 3 reportes diferentes, se haya demorado 6, 8 horas, 3 días en hacer un reporte, puede ser mejorado. Y tú puedes cuantificar eso, porque esa persona tiene un sueldo, esa hora hombre tiene un costo. Entonces, yo puedo mejorar ese costo inmediatamente y es fácil, no es complicado. Por eso la idea es que siempre el proceso tiene que ser entendido. Si uno no entiende claramente el proceso, tiene que desbaratarlo, llegar a lo mínimo, preguntar 1000 veces. Y una vez que lo tengas claro, revisar qué se puede mejorar. Y es imposible que encuentres un proceso que no pueda ser mejorado. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, no hay un tiempo, tienes que hacerlo todos los días. Muchas gracias, Renato. Tenemos otra pregunta de Dayana. Dice si hay alguna ley dentro de las empresas que implique utilizar contenedores ecológicos que no dañen al medio ambiente. Mira, efectivamente, te puedo hablar por el negocio naviero en general. Hay una norma internacional que se llama la IMO 2020. La IMO 2020 da reglas muy estrictas, eso lo pueden ver en internet, justamente aplicaba desde enero de este año. ¿Ya? La IMO 2020 lo que te decía es qué cantidad de contaminantes podía expulsar un buque al medio ambiente. ¿Qué pasó? Muchas de las líneas navieras tuvieron que hacer cambios a sus buques. Cada cambio en la maquinaria para llegar a ese nivel costaba entre 7 y 8 millones de dólares. Entonces, ¿qué sucedió? Muchas líneas navieras desaparecieron, otras se fusionaron. No sé si ustedes conocen la naviera One. One es una fusión de 3 líneas japonesas. Se unió K-Line, se unió NYK y se unió MOL y formaron One. Y ahora están entre los 10 más grandes, pero se unieron por eso, porque tuvieron que enfrentar este tipo de cosas. Hamburg Süd, una naviera conocida, fue absorbida, fue comprada por Maersk.
¿Ya? ¿Por qué? Porque estos costos ya llegaron a ser impagables para muchas navieras porque no tenían el volumen de carga que tal vez las más grandes tenían. Entonces, efectivamente, estas normas IMO te dan eso, ese régimen. Aparte de eso, todos estamos caminando hacia el carbón neutro. Por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos ya una terminal que es carbón neutro y está certificada como carbón neutro. Eso es importantísimo porque, por ejemplo, para exportar fruta a la Unión Europea, necesitas tener un certificado de carbón neutro y mientras más certificado, o sea, si está certificado, tienes mayor alcance a los clientes de la Unión Europea. Inclusive el pago de aranceles y todo es diferente. Si tú certificas que, por ejemplo, tu producción es orgánica, la naviera que usas tiene IMO 2020, la terminal que usaste para exportar eso que usó la naviera es una naviera carbón neutro. Todo esto te ayuda. Pareciera que no, pero toda la industria está caminando hacia allá. Y lo más importante, que si bien hay unas inversiones iniciales fuertes, al final terminamos ahorrando dinero. Porque ayudar a la ecología no tiene que ser algo que se vaya en contra de la economía, todo lo contrario. Y lo que hemos visto nosotros es que hay formas de lograrlo sin necesidad de gastar mucho dinero. Y sí, como te digo, hay muchas internacionales que están en este momento presionando hacia ese lado. Gracias, Renato. Otra pregunta. Estimado, buenas tardes. Dado que Ecuador es el principal exportador de bananos, ¿nos podría comentar cómo se maneja la logística de reposición de equipos reefer? Muchas gracias. Mira, ese es un tema importante, gracias por preguntar. La logística es bastante grande, ¿por qué? Porque si bien mi exportación solo en banano maneja, te voy a hablar en mi caso, es el 80% de todos los contenedores que nosotros exportamos son bananos. Entonces, lastimosamente, el imbalance, la cantidad de contenedores que ingresan al Ecuador, como refrigerados, obviamente, con carga, es muy pequeñita. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que traer los contenedores de otros puntos que no tienen exportación vacíos, y eso es un costo muy grande para nosotros. Estamos hablando de cientos de miles de contenedores al año que tengo que importar para poder llenarlos con banano y sacarlos. ¿Qué medidas se toman para reducir esto? Traemos los contenedores en categoría NOR, Non-Operative Reefer. ¿Qué significa eso? Que lo traigo apagado con carga seca, que no me dañe el contenedor, que ese es otro tema, y con eso yo apaleo un poco el costo de traer la unidad, la recibo acá, le saco la carga y lo exporto con banano. Es un tema importante, es el principal costo, al menos a nivel Ecuador, que tienen las líneas, la reposición del contenedor refrigerado para la exportación. Muy buena la pregunta. Gracias, Renato, por tu respuesta. Tenemos otra pregunta de Dayana. Para que el proceso de mejora continua sea más eficiente, ¿debe realizarse de uno a la vez o puede realizar varios procesos al mismo tiempo? Mira, realmente hay un tema importante aquí. Todos los procesos dentro de una empresa están conectados. Todos están conectados. Y al mejorar uno, regularmente mejoras otros. Depende de la cantidad de recursos que tú tengas, y podemos estar hablando de personal. Yo, por ejemplo, el departamento yo lo tengo dividido por funciones específicas, cada uno dedicado a un tipo de función. Por ejemplo, uno importaciones, el otro exportaciones, el otro reparaciones, el otro... Entonces, cada uno revisa su proceso. Yo tengo esa facilidad. Yo puedo revisar 10 procesos al mismo tiempo, diferentes, y cada uno ir mejorando, poniendo objetivos. Mis objetivos están enfocados en eso, se enfocan en mejora continua, en disminuir tiempos de atención, en disminuir procesos, en disminuir costos, que ahorita y con lo que pasa con el coronavirus cada día es más importante. Entonces, pero tengo esa facilidad, tal vez no todo el mundo la tiene y por lo tanto tendría que ir de uno en uno o de dos en dos, eso ya depende de tu capacidad. Lo importante es que hagas una revisión exhaustiva y si tienes que ir de uno en uno no importa, uno es importante, o sea, de uno en uno llegas a 1 millón, eso no importa. Entonces, eso se adapta de acuerdo a las necesidades de cada empresa y lo que tú requieras. Y un jefe,
en caso, o sea, si trabajas para una empresa, un jefe jamás va a virar la cabeza si ve un buen número, así sea un solo proceso. Ya, como les digo, el número siempre va a ganar, el número siempre te va a decir la verdad, y si logras un buen resultado, así sea en un proceso, pues felicitaciones. Y de ahí puedes seguir en los demás. Lo importante es que generes esa política de mejora continua, que ya comiences a trabajar en eso. Es lo principal. Y sinceramente, para mí es súper divertido. O sea, es descubrir cosas nuevas día a día, es importantísimo. Sí, toda la razón, Renato, toda la razón. Tenemos las últimas dos preguntas. Francisco Muñoz te saluda. Hola, Renato, un gusto saludarte. Considerando el nivel de incertidumbre producto de la pandemia, ¿cómo ves el futuro del transporte marítimo como soporte para mantener la continuidad del ciclo logístico? Bueno, justamente conversábamos con Eduardo y con Carolina al inicio, antes de que nos conectáramos de ese tema. Y, bueno, felizmente el negocio naviero no ha sido afectado grandemente por la pandemia. Las exportaciones de nuestros países han tenido que seguir saliendo. Hay un punto interesante. Normalmente se hablaba de que la industria, obviamente, y es normal, la economía basada en grandes niveles de industria es positiva, ¿verdad? Y los grandes países tienen procesos industrializados mucho más grandes y obviamente eso genera un superávit, genera mejores balanzas comerciales, etc. Sin embargo, con la pandemia, ¿qué pasó? Nosotros, Latinoamérica, ¿qué vende? Vende comida, vende materias primas, pero hablemos de la comida, vende fruta, vende arroz, vende vegetales, vende eso. Entonces, la afectación a nuestro sector al final no fue tanta. Por ahí hubo problemas de transporte, problemas menores en la logística, pero la afectación no fue tanta. Y por lo tanto, la línea naviera no se afectó. Inclusive, en nuestro caso, tuvo un crecimiento durante la pandemia. Había más gente queriendo sacar sus productos, había más necesidad de ciertos productos. El banano fue considerado muy bueno para atender justamente las deficiencias ¿cómo es? De nutrición de las personas y peor ante esta pandemia. El negocio se ha ido adaptando, el negocio, como les dije, se ha ido fusionando, ha ido generando nuevas tecnologías y a medida que va avanzando, se va adaptando a este tipo de situaciones. Yo creo que el negocio naviero ha sido fortalecido, ha salido fortalecido porque se han creado nuevos procesos que ya venían formándose, pero ahora se han reforzado y se ha visto cómo han sido útiles para los clientes, han sido útiles para nosotros mismos, para mantener la cadena logística de nuestros clientes, y hemos sido un soporte importantísimo para ellos. Al final hemos sido una ayuda porque su producto ha podido llegar a los destinos casi sin ningún contratiempo. Entonces somos realmente un ala muy buena de ayuda para ellos. No sé si eso responde a tu pregunta. Muchas gracias, Renato. Y Brian nos pregunta, ¿cuáles son los desafíos que ha traído la pandemia a la logística en la empresa de la que tú formas parte? Bueno, nosotros, mira, eso fue bueno, nosotros veníamos en un proceso de automatización. Como ustedes vieron cuando hablé de la DSSA, ellos se crearon en el 2019, en noviembre para ser exactos, o sea, son tan nuevecitos. Pero ya venía el plan de automatización y de mejorar la visibilidad. Nuevamente la palabra, y por Dios les pido que se queden con esa palabra porque es importante. Ya, entonces, nosotros cuando comenzó la pandemia, inmediatamente, bueno, todos nos fuimos a teletrabajo. No sé si ustedes vieron noticias, Guayaquil era realmente un desastre, fue terrible, una pesadilla, pero nuestra empresa y nuestro sector no se vio afectado porque ya estaba aplicando tecnologías de visibilidad. Y con tecnologías de visibilidad me refiero a tecnologías que le ayudaban a que el cliente se autogestione. Entonces ya no era tan dependiente de que yo tuviera un customer service o alguien en ventanillas. Teníamos ya en proceso de automatización los pagos. Entonces simplemente corrimos un poco más allá durante la pandemia y ahora todo está automatizado los pagos. Ya no necesitamos tener a alguien en ventanilla que reciba un cheque. Tuvimos que flexibilizar algunos procesos, por ahí nos generó, obviamente, eso es normal, por la liquidez de muchas empresas, nos generó una cartera mucho más alta que se ha ido reduciendo, pero fuera de la cartera y fuera de problemas pequeños que hubieron
en algunos eslabones, por ejemplo, transporte. Había muchos transportistas, muchos camioneros que no querían salir por miedo a infectarse. Y bueno, eso nos afectó, por ejemplo, para retirar estos contenedores refrigerados que venían vacíos para poder llenarlos. No teníamos cómo llevarlos a nuestros depósitos. ¿Qué solución encontramos? Bueno, le pedimos a la terminal, al puerto, que nos dé los servicios de ellos mismos. Se ideó un espacio físico dentro de la terminal, los contenedores se bajaban ahí, se inspeccionaban, se lavaban y se despachaban directamente al cliente. De esa forma logramos subsanar ese tipo de cosas. Pero fuera de esos problemas, no tuvimos gran afectación. Creo que con eso te respondo un poco la pregunta. Así es, Renato, y con eso también damos por finalizada la ronda de preguntas. Te quería agradecer en lo personal y a nombre de Duoc por tu tiempo, por tu dedicación en esta exposición que para nuestros alumnos sin duda va a ser muy enriquecedora. También nuevamente agradecerte también por el tiempo previo de coordinación que tuvimos, así que más que nada, gracias por la participación y bueno, también dejar a todos los asistentes invitados para los próximos eventos que vayamos a realizar, los cuales serán informados a través de redes sociales y a través del correo electrónico de la institución.